Hola, buenos días, bienvenidas, bienvenidos. Empezamos nueva temporada de Indiferente Virreinal y estamos felices porque la empezamos en el Museo de América. Nos recibe Andrés Gutiérrez y estamos, bueno, muy contentas. Vamos a hablar, estamos en directo en el Museo de América. Muchísimas gracias. Gracias a vosotras. Porque tenemos una exposición de búcaros maravillosa. Entonces, la sesión de hoy vamos a hablar sobre búcaros y vamos a hablar con Andrés Gutiérrez. Andrés Gutiérrez es doctor en Geografía e Historia por la Universidad Complutense de Madrid y especialista en Antropología Americana y Archivística. En 1999 se incorporó al cuerpo facultativo de conservadores de museos y ha desarrollado su carrera profesional en el Museo del Prado, en el Museo del Ejército, en el Museo de América y es nombrado subdirector general de... ¿Cómo era? Museos Sí, estatales. adjunto de museos estatales, es que claro, es todo Muy largo. tan importante. En el 2008, en la Dirección de Bellas Artes del Ministerio de Cultura. En 2010 te incorporaste al Museo de América y dentro de la estructura del museo estuviste como responsable de desarrollo de proyectos, después del Departamento de América Precolombina y bueno, desde mayo de 2023 eres nombrado director del Museo de América. Entonces, entre tus proyectos expositivos pueden destacar la exposición de 2017, la de Trans, Diversidad de Identidades y Roles de Género en el Museo de América, la de 2018, de La hija del virrey, el mundo femenino no hispano del siglo XVII, y ahora actualmente esta exposición sobre búcaros, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por tenernos aquí, de verdad. Un placer, como siempre. Y bueno, yo creo que podemos empezar esta conversa, si te parece. ¿Qué es un búcaro? A ver, un búcaro es una cerámica o un barro, es decir, una cerámica cocida o un barro sin cocer, pero que tiene relación con el agua. Básicamente, el búcaro, la diferencia entre un búcaro y una cerámica corriente es que el búcaro solo sirve para agua, ¿no? Entonces, otras cerámicas pueden contener aceite, puede contener vino, puede contener otras sustancias, ¿no? Sí. Pero el búcaro tiene que ser para el agua. Sí. Esa es la principal función. Luego, entendemos por búcaro objetos más bien pequeños, ¿no? Los vasitos, los jarritos, los floreros. Ese tipo de objetos pequeños es lo que se suelen denominar búcaros. Si vamos al diccionario de Covarrubias, por ejemplo, lo llama golosina viciosa, ¿no? Y golosina porque era muy apetecible, ¿no? Casi como un dulce, ¿no? Y viciosa porque parece que era irrefrenable el gusto por consumir búcaro, ¿no? Entonces, cuando se consume búcaro, y luego hablaremos de esto seguro, ¿no? Sí. Se está tomando, por un lado, agua, y aquí nos referimos a las cerámicas cocidas, a los búcaros bien cocidos, y por otro lado, el barro. Vale. Son las dos vertientes, ¿no? Y pues eso, sobre todo lo que hablamos más que de búcaros cuando vemos esta exposición, con grandes tibores o tinajas, como llamarían en la época, ¿no? Estamos hablando de cerámica bucarina o arcilla bucarina, porque el búcaro como objeto, digamos, es ese pequeñito, vasitos, jarritos, floreros, etc. Pero la arcilla tiene unas características, una peculiaridad que lo diferencia de otro tipo de barros, ¿no? Y esa cerámica bucarina es la que se utiliza en grandes tibores. Entonces, a veces nos sale de llamar búcaro a un tibor gigantesco como los que tenemos aquí, ¿no? O sea que son la tipología por un lado y el barro por otro, ¿no? Vale. Entonces, de algún modo, está muy bien empezar con esa distinción técnica, ¿no? De tamaños y materiales. Eso es. Y ya desde, bueno, decías, nos dabas el dato de Covarrubias, ¿no? De pues, principios del siglo XVII, 1611, correcto. Ya se está tomando el búcaro como una chuchería adictiva, ¿no? Como algo, como un placer que irrefrenable, del que no puedes... Entonces ahí a mí se me plantean dos preguntas. Uno, ¿esto lo consumen los búcaros básicamente mujeres? Y correcto. Es en la intimidad y... Pero luego también, como vemos en muchísimos de los cuadros que están en la exposición, es algo muy visible que aparece, ¿no? Claro, no. Sí, cuéntanos. no. O sea, sí que hay búcaros en bodegones, ¿no?
pero solo hay 3 representaciones, 3 retratos en los que está la escena del agua, de la toma de Búcaro, ¿no? Ajá. 2 los tenemos aquí y el tercero ya sabemos cuál es, pero no ha venido. Las meninas, ¿no? O sea, aquí tenemos a Juana de Mendoza, de Sí. Sánchez Coello, 1585, que le están ofreciendo un búcaro. Sí. Tenemos el retrato de Carlos II, bueno, Mariana de Austria y Carlos Sí. II al fondo, del Sí. yerno de Velázquez, ¿no? Sí. De Mazo, Sí. 1666. Y en medio, entre los dos, Ujú. estaría las meninas con la infanta Margarita. Ajá. Solo que yo sepa, que yo Sí. conozca, ¿no? Sí. Solo en estos 3 retratos se ha representado el gesto de tomar Ujú. Búcaro. Y Ujú. tiene una explicación muy Ujú. interesante relacionada precisamente con las personas que están representadas Ujú. en ese momento tomando ese agua de Búcaro, ¿no? Cuéntanos. ¿Os cuento? Sí. Bueno. Si nos fijamos, Juana de Mendoza, Ujú. ¿cuántos años más o menos le calcularías? Pues 8 o 10 años como mucho, ¿no? Es una niña, ¿no? Ujú. Realmente. Ujú. Pero está maquillada con albayalde, Ujú. sabes que el Ujú. maquillaje era plomo Ajá. y con mercurio, o sea, metales Sanísimo. pesados. Bueno, terminaban enfermas y si Sí. ya empiezan con 8 años a Sí. maquillarse, Sí. claro. Pero ¿por qué una niña se maquilla o se viste como adulta? Porque en Ajá. realidad suponemos, porque Ujú. no tenemos constancia, ¿no? Ajá. Suponemos que Juana en este momento ya ha tenido la menarquía, ya está menstruando, ¿no? Ya es una mujer, ya es una Ujú. dama. Ujú. Sabes que hay un reparto de roles en función de las edades, por decirlo de alguna Ujú. manera, ¿no? Ujú. Los niños de 0 a 4 o 5 años viven en el estrado con las Ujú. mujeres, Ujú. independientemente del género. Ajá. Y de hecho, muchos niños, y sobre todo ya en el 18, visten de una manera como muy andrógina o femenina, Ujú. ya sean Ujú. masculinos o femeninos los géneros, pero hay una confusión, bueno, no hay un género determinado Ujú. realmente en los Ujú. niños pequeños, ¿no? A partir de los 5 años se produce una transición en el niño. Las niñas visten como mujeres Ujú. o como niñas Wow. y los niños tienen que vestir como niños y ser educados ya a partir de los 5 años por hombres. Ujú. O sea, pasan al mundo masculino, Ujú. abandonan el estrado femenino, la niña Ujú. continúa en el Ujú. estrado, pero los niños no, Ujú. excepto Carlos II, y luego Vale. lo explicaré. Entonces, a partir de los 5 años se produce una transición que se manifiesta en la forma de vestir, por ejemplo, ¿no? Ajá. Y en el trato de la corte, ¿no? Las Ujú. personas a Ujú. los niños de 0 a 5 los tratan de una manera, de 5 a 12 los tratan de otra. Ujú. A los 12, ¿qué pasa? Pues, bueno, 12 es una media, ¿no? A Ujú. los 12 las niñas tienen la menarquía, o a los 15, dependiendo de cada una, y pasan al siguiente nivel, que es el de damas. Una vez tienen la menstruación, dejan de ser consideradas menina, de Ujú. 5 a 12 es la menina, Ujú. y de 12 o 15, dependiendo, en adelante son damas, ¿no? Ujú. Entonces, las personas que están tomando Búcaro, como bien decía, son por lo general mujeres, adultas. Ujú. No tenemos referencias de que los niños tomen agua de Ujú. Búcaro y Ujú. usen, desde luego no van a comer barro. Ujú. Bueno, a lo mejor sí lo comen, pero a escondidas. No es, el gusto por el barro es un gusto femenino de mujeres adultas, ¿no? Ujú. Entonces, ¿qué pasa en estos 3 retratos? Son niños. O sea, la infanta Margarita tiene 5 años. Ujú. Estamos en 1656, si no me equivoco. Ujú. Y ella tiene 5 años. Ujú. Pero los estudios médicos que se han hecho Ujú. dicen, ahí ya lo que dicen los médicos, que por determinadas características físicas del rostro, bueno, unas manchas, de la papada, tenía un síndrome determinado que no recuerdo el nombre, creo que es Cordy-Atkins o algo así, bueno, no me acuerdo. Es un síndrome que entre las consecuencias de padecer esta enfermedad se adelanta la menarquía hasta etapas infantiles. Entonces dicen que con 5 años la infanta Margarita ya menstruaba. Quiere decir, si menstrua, no es una niña, Claro. aunque tenga 5 años. Claro. Juana de Mendoza no es una niña, aunque Claro. tenga 8 o 10 años, Claro. ¿no? Claro. Está considerada en ese estatus superior de dama, Ajá. de Ajá. mujer, ¿no? Ajá. Si menstrua. Que Ya. vamos a suponer que es así, ¿no? Ya. El problema es Carlos II. Carlos II Ya. es un niño, pero ahí tiene 5 años también. Es Ajá. decir, 2 retratos de corte Ajá. de infantes o de reyes, bueno, sí, porque Sí. Carlos Sí. II es rey Sí. Sí. en este retrato. En Sí. 1666, hace un año que falleció Sí. su padre, Felipe Sí. IV. Y de hecho el retrato principal, Sí. el personaje principal en el retrato es Mariana de Sí. Austria, ¿no? Sí.
porque está representando a ella como pues, viuda regente, viuda ¿no? regente. Y hay que justificar porque Ajá. esta mujer tiene que Ajá. asumir ese rol teniendo un hijo varón Ajá. Ajá. que sobrepasa los 5 años. Ujú. Y si nos fijamos en Carlos II, está infantilizado porque sigue en el espacio femenino, sigue rodeado de mujeres, Sí. cuando debería haber Sí. pasado al ámbito masculino y ser Sí. educado por hombres. Sí. Claro, Carlos II tenía algunos problemas, Ujú. pero vamos a dejarlo ahí. Ujú. Pero es que además está representado con la correa. Si ves el haya, bueno, hay que venir a ver la Sí. exposición para ver el Sí. detalle. ¿Hasta cuándo está? 19 de octubre. O sea, hay que 19 de venir ya, octubre. ¿eh? Sí. Le están sujetando por una correa, Wow. ¿no? Que claro, es el rey de España, sujeto por una correa, ¿no? Wow. Y luego está tomando agua de búcaro, que hemos Sí. dicho que por lo general es un gesto femenino, ¿no? Entonces, hay una representación del rey de España, que es un niño, pero que como es rey ya tiene una personalidad distinta, no la de niño, no es un niño cualquiera, tiene una personalidad diferente. Entonces, ¿por qué se le representa feminizado o infantilizado, rodeado de mujeres? Porque de esa manera es más fácil justificar que Mariana de Austria haya asumido el poder, ¿no? Bueno, eso es una interpretación, Sí, ¿no? Porque sí, claro, sí. nos basamos en hipótesis o interpretaciones de lo Sí. que vemos. Pero sí que los 3 retratos que hay muestran a 3 aparentes niños que tienen roles más allá del rol infantil, ¿no? Y eso yo creo que el búcaro justamente sirve como detonante de, ojo, que parece un niño pero no lo es. Vale, vale. Entonces, bueno, yo creo que ya vamos entrando, planeando, ¿no? En este Venga. universo, ya nos queda más o menos claro qué es el búcaro, la materia, los usos, y ahora parece que estamos en un momento bucarofágico, ¿no? El búcaro Bucaromanía lo hemos llamado, sí, estamos en la está de moda. bucaromanía. Y, y me contabas antes que hay, y además es que todos hemos de algún modo planeado también con los Sí. mismos recorridos críticos, ¿no? Que hay ideas que se han perpetuado sobre los búcaros que no son, que no correctas. son. Cuéntanos, vamos a desmitificar los Venga. grandes Mitos de los búcaros. Sí, venga. El primero, que solo lo consumen las damas de las élites. Sí. No, o sea, si hablamos del búcaro, aquí en la exposición tenemos cuadros de castas en donde se aprecia claramente en una alacena búcaros. ¿Qué son los cuadros de castas? Cuéntanos. ¿Qué son los cuadros de castas? Son representaciones de pinturas que se hacen por lo general en Nueva España, ¿no? Pero también hay solo una serie que conozcamos de Perú. Pero representan los mestizajes, ¿no? Entre los españoles, los indígenas y los afrodescendientes. De las diferentes combinaciones que se les dan nombres un poco, bueno, pues que varían bastante, ¿no? Y no es una clasificación rigurosa, pero bueno, era una manera de entender esas combinaciones que se estaban produciendo entre 3 etnias, ¿no? Que implica también cuestiones sociales y un poquito racistas, la verdad. Pero lo interesante de esos cuadros es que precisamente en ese afán de pedagógico, ¿verdad? Hay muchos detalles costumbristas y entonces ahí hay mucha noticia de algún modo de la época, ¿no? Claro. Entonces, en el museo tenéis colecciones muy interesantes de cuadros de castas y decías que en los cuadros de castas aparecen búcaros. En familias de condición socioeconómica humilde. Wow. ¿No? Un zapatero, por ejemplo, el que tenemos aquí es un zapatero conviviendo en el mismo espacio, es el taller, la cocina, la sala de estar, es una habitación donde están la mujer, el hijo y el marido o el hombre, que es el que está ejerciendo la actividad de zapatero, ¿no? Ella está cocinando y detrás de ella hay una alacena en donde vemos 2 búcaros, ¿no? Un jarro y una taza. Entonces, el búcaro, claro, tomar agua fresca, que ese es el objetivo prioritario, lo desea todo el mundo, independientemente de su estatus. La diferencia es numérica. La condesa Oñate, cuando fallece en 1684, dejó 5.000 búcaros. Wow. Esta señora, en lo que se representa en la pintura, tenía 2. Entonces, vale, hay una diferencia numérica. Pero el agua fresca, el uso del búcaro, es algo generalizado. También depende un poco de la ubicación, porque la proximidad geográfica a los alfares facilita el uso de determinados elementos, ¿no? Entonces, en Portugal, frecuentísimo el uso de búcaros, en Extremadura,
los tienes al alcance de la mano. En la corte de Madrid hay que importarlos desde Extremadura o desde Portugal o desde América, ¿no? Entonces, claro, va incrementando el precio a medida que la distancia es más larga. Sí. Entonces, los búcaros que tiene la señora del cuadro de castas, la mujer indígena del cuadro de castas, son de Cuatitlán, que es un alfar, bueno, un centro de producción que está justo al norte de la Ciudad de México, pero mucho más cerca que Jalisco. Entonces, la importación de búcaros a México desde Jalisco sería mucho más cara, pero puedes comprar búcaros de Cuatitlán. Okay. Y la segunda cuestión es, esto es para beber agua, Sí. pero ¿y quién come barro? Porque claro, todos los textos del 17 están hablando de que las damas comen barro. Claro, los textos se refieren a las damas porque les interesaba hablar de ellas, ¿no? Pero la geofagia, comer barro, lo hace todo el mundo. En China, en América, en la América prehispánica, en todas partes. Entonces, es una costumbre generalizada, ¿no? Lo que pasa que, bueno, pues en el caso de del siglo XVII sobre todo, pues parece que hay una crítica velada, un poco patriarcal, hacia el gesto del consumo de barro por parte de las mujeres, ¿no? Porque hay muchas obras de teatro, ¿no? Por ejemplo, que hablan de estas mujeres opiladas. Y como que pues lo has dicho muy bien, ¿no? Sí, un desprecio. Sí, como diciendo... Viciosas, incontroladas, que no son capaces de controlar sus cuerpos, ¿no? Sí, eso es una crítica patriarcal a una costumbre que en realidad es una costumbre generalizada, ¿no? Vale. Y entonces tenemos estos grandes mitos que de algún modo se nos... Vale, sí, Cuéntanos, claro. El primero era este, ¿no? Entonces, no solo las mujeres de la élite están consumiendo agua de búcaro o tomando barro. Todos los estratos sociales lo hacen. El segundo, ya lo dijimos, ¿no? Las cerámicas cocidas no se comen. Hay algunos autores que se empeñan en decir que se muerden los búcaros. Bueno, un búcaro cocido es muy difícil que se pueda morder, te deja los dientes, porque es cerámica bien cocida, ¿no? Y morder una cerámica es muy complicado. Natacha Seseña, que fue la que empezó un poco con todo esto, después, en el catálogo que ella hizo del vicio del barro, justamente lo llamaba el vicio del barro, ¿no? Primero dice que se mordían los búcaros, ¿no? O sea, este tipo de vasijas se muerden, según ella, ¿no? Y luego, en el mismo libro, más adelante, dice, bueno, después de haber visto la colección del Museo de América, me di cuenta que no es tan fácil que se puedan morder. Lo más probable es que los machacaran y se los comieran molidos. Pero claro, es que los autores de la época, del 17, los de teatro, hablan de que efectivamente los jarritos, los vasitos, se mordían. Entonces, ¿qué es lo que están mordiendo? Vasitos y jarritos o objetos elaborados con arcilla sin cocer. Esa es la diferencia. La condesa Aulnoy, que es súper lista, ¿te acuerdas? 1679, viaje por España, ¿no? Es la condesa francesa que viaja por España y retrata costumbres. Ella dice que tiene un búcaro, que lo rellena de agua y que parece que hierve el agua porque hay un intercambio de aire entre las paredes, porque son muy porosas las paredes de los búcaros, ¿no? Entonces el aire sale y hace burbujea, ¿no? Y se evapora el agua porque absorbe las paredes ese agua y luego en verano pues se evapora y enfría el contenido, ¿no? Y ella lo describe fenomenal, lo describe muy bien, ¿no? Y luego dice que se va a la casa de la princesa de Portugal, más adelante en otro capítulo, y que tiene unos jarritos de terra sigillata que se comen y los muerden. Claro, entonces uno piensa, terra sigillata romana, ¿no? Rojos, como los búcaros, porque se parece mucho a la terra sigillata. Y hago un inciso, porque efectivamente esto es una tradición tradición alfarera que viene de la época clásica romana, sumada a la época árabe, el gusto por el agua aromática y el consumo de barro que traen también en época los árabes, durante la época musulmana en España, y se le suman en América otras tradiciones, ¿no? Porque también había búcaros antes de que llegaran los españoles, o más no se llamaban búcaros, claro. Entonces, que me he ido un poquito con este inciso. Sí, estábamos ahora en esa parte de mitos, ¿no?
recopilando pues un poco las ideas, no solo para mujeres de élite, Sí. no se comen. No se come el búcaro cocido, exacto. Entonces, Ujú. cuando la condesa Osno, claro, gracias. Cuando la condesa Osno habla de la terra sigillata, no se está refiriendo a la cerámica cocida de aspecto similar a la cerámica romana. Se está refiriendo a lo que en la antigüedad clásica y en la época barroca, en la época moderna, se conoce como terra sigillata, que son pastillas de barro sin cocer. Entonces, con esas pastillas de barro sin cocer, que eran las que se comían, también hacían jarritos, vasitos, tacitas sin cocer. Y de hecho las monjas, por ejemplo, elaboran este tipo de juguetitos, adornos, mezclados con alcorza. ¿Sabes que la alcorza Sí. es un dulce que Sí. elaboran sobre todo los conventos, ¿no? Que es azúcar con un perfume. Sabes que en el siglo XVII hay un cambio de moda, lo explicamos en la exposición, entre el XVII, los gustos del XVII, y el cambio de dinastía que se produce en España, pero sobre todo el cambio de gusto a partir del XVIII, la influencia de Versalles, ¿no? Entonces, en el XVII gustan perfumes muy fuertes, de origen animal, algalia, ámbar gris, almizcle. Pero en el XVIII lo que gustan son otro tipo de perfumes más suaves, ¿no? Se inventan agua de colonia, gustan los frutales, cítricos, aromas de otro tipo. Y esos son los que se aplican al azúcar o a los búcaros, ¿no? Para aromatizarlos en el siglo XVII unos y en el XVIII otros, ¿no? Entonces la alcorza, que es azúcar con un perfume, se mezcla con terra sigillata, con barro, con arcilla. Y con eso hacen esos que llamaban brinquiños, que eran como joyas, como adornos perfumados, porque eran gotas de perfume que las damas o las mujeres utilizaban pues en la ropa, en el cabello, y que se podían comer, porque eran de azúcar con barro, sin cocer. Y además perfumados, que les gustaba mucho. Sabes que el ámbar gris lo usaban hasta para los bizcochos. Sí, 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 sí. Sí. Entonces, el segundo mito es, no se come el búcaro. Se come un búcaro determinado, vamos a seguir llamándolo búcaro, pero que es el barro. Sin cocer. Sin cocer. Sin cocer. A veces seco, pero que está sin cocer. Entonces, eso el segundo mito es ese. El tercero, importantísimo, ¿por qué se come barro? Pues se ha dicho hasta la saciedad que era por estética, ¿no? Para estar más blancas, ¿no? Porque era lo que pretendían, simplemente por una cuestión de vanidad, ¿no? Que es lo que decían dentro Claro, de esta crítica hacia la mujer, sí, ¿no? sí. Sí, entonces, realmente cuando repasamos los textos de la época que nos están hablando de el color que les queda a las mujeres después de la ingesta de barro, no es blanco. Nos hemos empeñado en decir que las mujeres se quedan blancas y que además incluso es un gesto racista, ¿no? El comer búcaro, porque lo que quieres es alejarte de un tono de piel oscuro, y no es verdad. Sí. Primero porque eran blancas porque ellas no tomaban el sol, no están morenas. Cuando se habla de perder el color, lo que están perdiendo es el rubor. No el color de la piel, sino el color de la mejilla, lo que es El colorete, ¿no? Sí, pero el color natural, el rubor, ¿no? El color rojo de las mejillas, que se supone que es salud, ¿no? Entonces, se quedan pálidas porque pierden el rubor. Pero el color realmente que adquieren las pieles de las mujeres que toman barro es amarillo. Condesa de Olno dice que se quedan, después de comer barro, de color membrillo. Eso es amarillo. Quevedo dice de color azafrán. Eso es amarillo. Ahora no sé si es Góngora. Bueno, hay otros autores que hablan del color de la cera. La cera en el siglo XVII no es blanca. Hay cera blanca, pero se especifica que es la cera filtrada. La cera que no está filtrada es amarillenta. Entonces, el color que adquiere el cuerpo no es blanco, es amarillo. Es un color enfermizo. Y cuando ves por ejemplo, los textos que hablan como Lope de Vega, ¿no? Niña de color quebrado o tienes amor cobres barro, no se refiere al blanco roto. No habla de ese color quebrado blanco. Está hablando, quebrar en el diccionario es ajar, afear, estropear. Entonces, niña de color ajar, ajado, estropeado, roto, pero de color afeado, ¿no? O sea, no es un halago, es justamente lo contrario, ¿no? Entonces, no se quedan más hermosas, sino todo lo contrario.
Y así todo lo tomaban. Ya, Entonces, esa es la explicación que tenemos que dar. Y es la que damos en la exposición. Okay. A ver si resulta ahora que Donald Trump se está comiendo búcaros. Pues igual. ¿No? Oye. Porque ese color amembrillado, anaranjado que tiene. Yo creo que eso es de pistola. Vale, entonces, de algún modo tenemos esos falsos mitos, esos lugares comunes que se han ido repitiendo y que, bueno, pues se repiensa, ¿no? en esta exposición maravillosa y que yo creo que es muy interesante. Cuéntanos ahora cómo te la has planteado, qué piezas hay, porque antes contabas, me parece muy interesante sobre esa propuesta, esos lineamientos museográficos del museo, ¿no? La exposición de la hija del virrey, que fue en el 18, fue ya como una declaración de intenciones. Fue una de las más, o una muy visitada, preciosa, además un catálogo que es maravilloso. Y me decías que esa era como el spin-off. Esta es el spin-off de aquella. Exacto, ¿no? Sí. Entonces, cuéntanos un poco de dónde viene esta exposición, cómo la planteas. Sí, mira, al investigar, claro, son exposiciones que detrás tienen una investigación. Yo creo que por ahí es por donde se ve, por un lado, el cariño que le vas cogiendo, ¿no? Y el tiempo y la dedicación, porque detrás hay un esfuerzo de años, ¿no? De trabajo. Entonces, cuando estaba con la investigación del cuadro de María Luisa de Toledo, hija del Marqués de Mancera, la que titulamos la exposición La hija del virrey, y el catálogo, entre las obsesiones de María Luisa, ¿no? Estaban los búcaros. Ella tenía cantidades, ya no me acuerdo, 2000, una cosa así, ¿no? Una cantidad enorme de búcaros, ¿no? Con las mismas procedencias de la condesa de Oñate de 1684 y de otras damas, y alguna más, porque ella tenía la experiencia americana y dejó, se registraron, por ejemplo, Cuatitlán o Huarache, que en los inventarios en España no aparecen, pero sí que aparece Guadalajara, Natá en Panamá, Chile y por supuesto Portugal, ¿no? Extremoz, La Maya, Montemayor, Lisboa, Portugal genérico, Salvatierra en Extremadura, en Badajoz, Sailices y el Duque, que no sabemos dónde está, en la península, pero que es uno de los grandes centros de producción, el Duque. Entonces, María Luisa tenía todas estas, ¿no? Y ahí, pues bueno, pues basándonos en estos textos genéricos, pues también hice mis aproximaciones. Pero me quedé con la copla de decir, ¿pero por qué tenían tantos búcaros? ¿Por qué se come este barro? ¿Para qué, no? ¿Y por qué en este mundo femenino? Y de ahí partió, desde el 18, fui pensando e investigando sobre la colección Oñate, que es la mejor colección del mundo, la tenemos aquí en el museo. Es un legado de una condesa de Oñate en 1884, y se pensaba que era un relicto de la colección de su antepasada de 1684. Ya dije que la primera, bueno, que era la quinta condesa, ¿no? Que es Catalina Vélez Ladrón de Guevara, tenía 5.000 búcaros. Pero es que de los 5.000 que ella tenía, 3.000 eran portugueses. Y 1.000 eran peninsulares. Y menos de 1.000 eran los que venían de América. Y entonces solo se conservó la parte americana. Eso era muy raro. Era muy extraño. Tenía que haber una diversidad, ¿no? Y de ahí empezamos a hacer agrupaciones y a ver que efectivamente hay tipologías muy diferentes. Y llegamos a la conclusión de que la gran parte de la colección que se mantuvo y que se incrementó, y sí que se incrementó con Tonalá, porque los polícromas que vemos son del 18. Se fue incrementando desde 1684 hasta el siglo XIX. Pues la mayor parte son peninsulares. Y llegamos a la conclusión también de que se puede hacer esa diferenciación técnica, es decir, si hay torno y el barro es rojo, son peninsulares. Si están hechas a mano y el barro a mano o con molde, y el barro es beige o clarito, gris, lo más probable es que sean americanas, ¿no? Entonces, cuando empezamos a analizar las piezas de la colección, vemos contorno la mayoría, y de pastas rojas. Las fuentes, por ejemplo, tienen la pasta muy roja y están hechas a torno, se ven las huellas de torno. Hay unas vasijas enormes con un espesor de paredes finísimo que están hechas a torno también, y luego con molde. Son espectaculares. Técnicamente, la colección es espectacular, pero la mayoría es portugués o peninsular, ¿no? Bueno, entonces, de algún modo,
con la hija del es ese, virrey, sí. ¿no? Hay un hilo que tú no dejas, ¿no? Un halo invisible, un hilo que vas tejiendo, ¿no? Que te va siguiendo y entonces surge esta gran exposición que yo me atrevería a decir que es la gran exposición de búcaros, ¿no? Porque además siempre lo hacéis allá un sello de la casa, ¿no? Que se ve una museografía muy cuidada, muy, la verdad es que es un oasis, ¿no? Entonces, de repente surge esta gran exposición sobre búcaros. ¿Cómo te la planteas? ¿Te la planteas en distintos apartados? ¿Hay un recorrido? ¿Hay... Sí, había que explicar varias cuestiones que estaban planeando, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué los Oñate, que no tienen vínculos con América? La condesa Oñate no tiene relación con América. Su padre era virrey en Nápoles, su marido, que era hermano del padre, su tío, vamos, marido, un tío, fue virrey en Cerdeña. Entonces, tienen relación con los virreinatos mediterráneos, pero tienen 1000 barros americanos, ¿no? ¿Cómo es posible que tengan esa cantidad de piezas, ¿no? Y es que circulan los objetos, es una de las primeras cosas que queremos contar, ¿no? En la exposición. Cómo las damas van intercambiándose objetos y va circulando objetos y se hacen encargos. Por ejemplo, la cuñada de María Luisa de Toledo, la duquesa de Pastrana, le escribe a su otra cuñada, que es la condesa de Galve, ¿no? Cuando su marido es virrey en la Nueva España a finales del 17, pidiéndole que le envíe cosas, ¿no? Y la respuesta dice, te envío lo que me has pedido y como me has dicho que no te mande cosas que se puedan romper, no te mando búcaros. Pero a veces los búcaros, bueno, por lo general se pedían expresamente, ¿no? De hecho, la duquesa de... la condesa de Galve le pide a su cuñado, cuando va a Portugal, en otras cartas que son maravillosas, la correspondencia privada es maravillosa, pero bueno, es un poco íntima, pero le pide que le mande, que le compre, que le traiga búcaros de Portugal de los más gordos que encuentre, ¿no? El grosor es muy importante porque cuanto más gruesa es la pieza, más aroma aporta al agua, ¿no? Entonces, o sea, son encargos, son objetos que se traen en cantidades extraordinarias para circular y luego se adquieren en las almonedas. Eso es otra cosa bastante curiosa, ¿no? Cuando fallece una dama, lo que suelen hacerse es, hay otras mujeres que se sienten atraídas por los búcaros y compran hasta los fragmentos. Porque lo que interesaba era el aroma, ¿no? Entonces los fragmentos se pueden echar en otros jarritos de búcaro porque aumenta el aroma del agua. Y si no están cocidos se pueden comer. Es un potenciador. Claro, eso es. Vale, entonces esta exposición te la planteas, bueno, surge de todo ese hilo expositivo. Entonces, ¿cómo construyes? Articulamos primero esta relación entre virreinatos, ¿no? Explicamos también por qué y hablamos de la moda y la moda parte de las reinas, ¿no? Entonces ahí tenemos dos retratos, uno de María Luisa de Orleans y otro de Isabel de Farnesio, porque queremos hablar justamente del cambio de moda que se produce en el siglo entre el XVII y el XVIII, ¿no? El cambio dinástico supone un cambio radical en la moda. Todos los búcaros que vemos en los bodegones del 17 son rojos o negros, pero vamos, negros hay muy pocos, son rojos. Pero los del 18, Meléndez, por ejemplo, son polícromos. Ese cambio de gusto afecta al aroma, al gusto, a la moda, a la indumentaria, al peinado y al gusto por los búcaros. Isabel de Farnesio prefiere porcelanas. Entonces, hablamos del gusto, hablamos después en otra sección del agua, porque el búcaro se activa con agua. Es una cerámica, pero con agua es otra cosa, ¿no? El agua es lo que le aporta al búcaro esa relación especial, ¿no? Que emite un aroma y un sabor determinado, el búcaro con el agua, ¿no? Entonces, hablar del agua es importantísimo y es que el agua es hasta el día de hoy un elemento de prestigio, de diferenciación social. ¿Quién tiene acceso a agua en sus casas? Bueno, pues los jardines, aquí tenemos representaciones, por ejemplo, de la casa de campo, ¿no? Con los parterres con chorros de agua, las fuentes ordenando las ciudades, ¿no? Las alamedas, ¿no? En México. El agua es fundamental no solo para el consumo, también para ordenar el espacio a través de las fuentes, para mostrar el poder, la granja, o sea, todas esas fuentes de agua, Versalles. Eso es una demostración de poder. El agua en realidad tiene esa función, ¿no? Entonces, las personas que tienen
la posibilidad de incorporar agua corriente en sus casas, están manifestando ese poder, ¿no? Y las que no, pues tienen que almacenar agua. Entonces, el problema del almacenamiento del agua es que se estropea. El agua se pudre, ¿no? Y sabe mal. Pero el búcaro, y hablo ya de los grandes tinajas o tibores, permite conservar mejor el agua, ¿no? Sin que se estropee. O le aporta ese aroma que enmascara el mal sabor del agua, que también puede ser la otra opción, ¿no? Entonces, el agua es súper importante. Y luego hablamos del interior doméstico, a través de las fuentes, de los dos muebles principales que son esa estantería que hablaba antes, la alacena. Es una estantería abierta donde las familias, independientemente del estatus socioeconómico, exhiben objetos. Exhiben loza, porcelana en algunos casos, y búcaros. Claro, lo más valioso también, Lo más ¿no? valioso. Claro, está entre cocina y comedor, la alacena, ¿no? Pero es un mueble de exhibición, no solamente de contener objetos, de almacenar, sino de mostrar esos objetos, ¿no? Y lo vemos en ese cuadro que os decía antes. Pero luego está el escaparate, que es el gran mueble del siglo XVII, femenino también, que es un microcosmos, es el equivalente del gabinete de historia natural masculino, pero en femenino. Y se repiten en los inventarios los mismos tipos de objetos que las mujeres coleccionaban. Caracoles nacarados, perritos faux de porcelana, el perrito o la dragón faux, ¿no? De la China. Cocos chocolateros, pezuñas de la gran bestia, piedras bezoares y búcaros. Búcaros con plata, los búcaros más delicados, los más aromáticos. Eso se guardaban en estas mini cámaras de maravillas femeninas, ¿no? Que en los inventarios los describen en capítulo de fruslerías, bagatelas y cosas así varias, ¿no? Como sin importancia. Pero es un universo femenino contenido en estos muebles, sobre todo en el escaparate, y donde el búcaro tiene un protagonismo, ¿no? Después explicamos en la siguiente sección estas tipologías que hemos hablado de Natá, de Panamá, ¿no? O de Guadalajara en México, o de Chile, y una vitrina dedicada a las producciones peninsulares, ¿no? Y ahí establecemos esa diferenciación entre lo que se pudo haber fabricado en la península, torno y pasta roja, y lo que se pudo haber fabricado en América, que es sin torno y la pasta de color beige o gris, ¿no? Y los polícromos de la diferencia entre el 17 y el 18 con tonalá. Y llegamos a la última sección, que es esta maravillosa, en donde ya decimos qué sentido tenían los búcaros. Y es que los búcaros cubren justamente los 5 sentidos. Bruegel y Rubens, en los 5 sentidos que están en el Prado, ¿dónde crees que están representando búcaros? En el olfato, en todos, ¿no? No, ¿no? Solo en uno de los sentidos. ¿En serio? Ajá. El olfato. No, en el que menos te imaginas. ¿El oído? No. La vista. Sí. En la vista. Es decir, los búcaros cumplen un papel estético, visual, fundamental. Y lo vemos en los bodegones de Camprovín que están aquí, por ejemplo, cómo están sobre los escritorios, adornando los interiores domésticos, ¿no? Entonces es una representación de estatus, de poder, el poder adquirir un búcaro portugués o americano y exhibirlo de esta forma sobre los escritorios en el estrado, por ejemplo, femenino, pero cumple ese papel visual, ¿no? Como recogían Rubens y Bruegel. El oído, las fuentes cayendo agua, ¿no? De un plato a otro, como tenemos la fuente aquí, pues estaría cubriendo ese papel también del agua, el oído, ¿no? El tacto, son tan suaves y bruñidos que es apetecible casi acariciar, ¿no? Y después nos quedan los dos principales. Y entre estos dos es más importante, en mi opinión, el olfato que el gusto. Sí. Porque todas las fuentes coinciden en señalar que el agua dentro de los búcaros huele, el aroma es a tierra mojada. Y ahora viene lo más interesante. ¿Por qué huele a tierra mojada? Es un olor muy característico y muy fácil de identificar, universal también, ¿no? Y se le ha puesto un nombre específico que es petricor. Se llama petricor al aroma, al olor a tierra mojada, ¿no? Ahora, el petricor no es la tierra en sí mismo, es una bacteria que contiene la tierra, que se llama Streptomyces. Esa bacteria emite una sustancia que se llama geosmina. Te estoy dejando así como... La geosmina es lo que huele.
el olor a tierra mojada lo produce la geosmina. Ajá. Ese petricor está producido por la geosmina. Y resulta que la geosmina es lo que detectan, por ejemplo, los camellos en el desierto, cuando dicen que huelen agua, no huelen agua, huelen la geosmina, de la bacteria que contiene la tierra en contacto con el agua. Y resulta que la geosmina es la estrategia de la bacteria para reproducirse. Lo que hace es atraer a los animales para que beban el agua donde está la bacteria o coman la arcilla en donde está la bacteria. Y cuando se va el animal, coloniza otros espacios cuando el animal orina, lo que sea, ¿no? Entonces, provoca la necesidad de beber o de comer. Wow. Ese vicio, Sí, sí, sí. ese vicio al que hacían alusión, pues puede que tenga relación no con drogas, sustancias alucinógenas que se decía y esas cosas, sino con la geosmina que se contiene de manera natural en el barro. Vale. Claro, tenemos que ver el barro cocido y el barro sin cocer. En el barro sin cocer indudablemente hay geosmina. Y en el barro cocido parece que también se conserva geosmina porque el búcaro sigue oliendo a tierra húmeda, ¿no? Cuando lo mojas. Entonces, esto es lo que estamos analizando ahora. Vale. Esta potencialidad de la geosmina para influir también en... Ahora hay que explicar, ¿por qué las mujeres? ¿Por qué las mujeres? Pues es fácil de explicar también. En todo el mundo, ¿quién se ha ocupado siempre de localizar y recoger agua para las familias? Vale. La mujer. Entonces, aquí lo que explicamos es que hay una trilogía, ¿no?, entre mujer, agua y cerámicas, o barro, que es universal. Sí. Y probablemente desde la prehistoria es la mujer la que se ha ocupado de recoger agua, ¿no? Sí. Entonces, aquellas que tuvieran una sensibilidad especial a la geosmina iban a localizar agua más rápido. Vale. Y más fácil, ¿no? Vale. Y es probable, y esto es lo que es una hipótesis, obviamente tenemos que confirmar, ¿no?, contrastar, pero lo más probable es que la sensibilidad olfativa hacia la geosmina sea mayor en la mujer que en los hombres. Pero aquellos hombres, justamente porque hay hombres que tienen búcaros, Lorenzo de Medici, bueno, Carlos II, el pobre es un niño, pero se lo dan, ¿no? Sí. Su madre tenía algunos búcaros, pero tampoco era muy aficionada, aparentemente por el inventario, a diferencia de su nuera, de esta María Luisa de Orleans. Sí. Sí. Entonces, lo que hay que explicar es eso, que los hombres que tienen colección de búcaros son justamente aquellos que más sensibilidad olfativa tienen, porque son los aficionados a los perfumes. Lorenzo Magalotti, por ejemplo, le encantaba el tema de los perfumes y es un obseso de los búcaros. Pero obseso, o sea, es el que escribe las cartas en 1695, que es como la Biblia para estudiar los búcaros, ¿no? Sí. A Lorenzo Magalotti. O el duque de Montalto, por ejemplo, ¿no? O sea, que son personas, son hombres que tienen un sentido del olfato muy desarrollado y que probablemente eso es lo que hace que se active ese gusto por el búcaro, ¿no? Y hay otros hombres que no. Y hay mujeres que tampoco, ¿eh? O sea, claro, no es general, pero hay mujeres que no se sienten atraídas por los búcaros, pero hay una mayoría de mujeres, probablemente por este tema de la sensibilidad hacia la geosmina, pienso, ¿no? Y luego está el tema de la moda. Una niña está viendo a su tía o a su madre o a su abuela comiendo barro, bebiendo agua, y eso lo ve como algo de estatus o algo necesario, y la moda se va implantando. O sea, la moda cumple un papel fundamental, pero también la biología probablemente, ¿no? Y aquí hay las mujeres embarazadas, las que más barro comen, el barro de Chile, por ejemplo, o la alcorza con barro, son mujeres embarazadas. Y resulta que la mujer embarazada potencia el olfato. Entonces tiene que ver con el olfato, en mi opinión, ¿no? Vale. Más que con el gusto. Estamos impregnados de esta maravilla. Entonces, yo creo que esta es una exposición que hay que visitar, que todavía estamos a tiempo, y es maravillosa porque además muy cuidada, con toda esa lógica y además ese circuito sensorial, esa parte de trasvase, ¿no? de movimiento. Entonces es magnífica. Muchísimas gracias, no, gracias. Por invitarnos, por dedicarnos tu tiempo y porque hemos disfrutado muchísimo la conversación. Y de verdad, muchísimas gracias. Hemos empezado septiembre con Andrés Gutiérrez, en el Museo de América. Es un comienzo de curso, la verdad, espectacular, y
estrenamos también, te dije, ¿no? Cada temporada vamos cambiando colores de Indiferente Virreinal. Estamos ahora con verde y fucsia. Entonces estrenamos cartel, estrenamos temporada, estrenamos también itinerancia, porque pues estamos aquí en el museo. Y nada, muchísimas gracias, Andrés. Muchas gracias a ti, gracias a vosotras también y gracias a los que nos están viendo. Sí, sí. Muchas gracias, Judy. Gracias.